A partir de la investigación Violencia colombiana y ficción televisiva de los 90, se trata de reflexionar sobre la forma como los guionistas de las series de ficción televisiva de los 90 construyeron la violencia colombiana desde el croquis de su percepción imaginaria y se deslindaron de las visiones convencionales del fenómeno que subyacían en su representación mediática. En esta sesión, buscamos establecer relaciones entre el acontecimiento violento de los 90 y las series de ficción televisiva de la época a través del diálogo con dos libretistas de esas series, descubriendo una mirada alternativa a la instituida por la representación mediática de la violencia colombiana, difundida y divulgada casi paralelamente por los noticieros y los estudios académicos. En esta sesión, los libretistas nos cuentan cómo se tomaron la palabra para hablar de la violencia colombiana desde la perspectiva del ciudadano común y corriente. Se puede decir que aquí está el grupo de investigación más reconocido alrededor del problema de la violencia colombiana. Y en esa medida que un comunicador social, desde un instituto de investigación en comunicación, dijese que era posible mirar la violencia colombiana, investigar el objeto de estudio de la violencia colombiana desde un material considerado banal como es la televisión, de hecho fue una apuesta fuerte. De otro lado, nosotros lo que intentamos hacer fue defender una idea. La idea que queríamos defender obsesivamente era que, así como los sociólogos, los politólogos, los antropólogos, los lingüistas, los semiólogos, los semióticos, habían hecho desde sus perspectivas una aproximación a la violencia colombiana, nosotros desde los estudios en comunicación también podíamos hacerla y que seguramente íbamos a tener resultados igual o más significativos. Lo que hacemos es trabajar observando el material, es decir, que lo que hacemos es intentar reconstruir el sentido del material y lo proponemos desde una perspectiva interpretativa que implica nuestra postura como ciudadanos y como seres humanos, pero en cierta manera simplemente es una propuesta que dejamos allí abierta para que el público que lee la investigación, que la mira, tome su propia posición frente a la investigación. En noviembre nacerán Victorino y Victorino. El cine directo me permitió pues, enriquecer una gran inquietud que yo tenía, que era el del acercamiento a la realidad, las historias que uno cuenta, que de todos modos lo que uno quiere contar es la vida, lo que ve alrededor, lo que siente alrededor y pues utiliza este medio que es la televisión para poder narrarlo en forma muy difícil, muy complicada, porque detrás de este medio pues siempre hay lo que se llaman los poderes, los dueños, los objetivos, pues las necesidades publicitarias, diga si no, por ahí es por donde lo linchan, ¿no? Sí. Y por eso fue que terminé haciendo este tipo de obras. Yo quería ver la realidad y quería aprenderla, mostrarla en la forma más, digamos, cálida, en la forma más llegadora para mí y también para el público al cual iba dirigida. Fue así como, pues, comenzando con Amar y Vivir, que fue tal vez la primera cosa que yo realicé con este espíritu. Y finalmente pude acercarme primero por esa serie, ¿no? Fue un parto difícil, sobre todo en el sentido de que no querían recibirnos la propuesta ninguna de las programadoras. Toqué en 5 puertas con la idea y el guión en la mano y ninguna quería. Eso que no, ¿cómo se les ocurre ir a hablar de plazas de mercado y vainas de esas y talleres de mecánica y cosas? Eso no
de eso no se podía hablar. Y finalmente pude abordar esta serie porque estos locos de Colombiana dijeron, bueno, hagamos un ensayo, pero los 60 capítulos que usted quiere hacer, ¿por qué no ensayamos 20? Y según cómo funcione, pues vamos a ver si se sigue con la serie. Pues agarró muchísimo al público porque contaba su vida, lo que veía en la esquina, cómo la sufría, cómo la sentía, etcétera, que ese era pues el objetivo y creo que se pudo lograr y por eso el gancho tan enorme que tuvo con el público, que la recibió, la amó, odió el final, yo creo. Hay gente que todavía me odia por el final que llevaba la serie, que no era el final que exigen las telenovelas, sino todo lo contrario, el final que generalmente nos regala desgraciadamente la realidad, ¿no? Luego vino Cuando quiero llorar no lloro, el que llaman Los Victorinos. Todo me imaginé en la vida menos terminar escribiendo libretos para televisión. Pero pues tuve la fortuna de conocer a un gran maestro que tuve que ya murió, que se llama Bernardo Romero Pereiro. Bernardo dijo algún día, yo tengo que ser director por obligación porque yo detesto ser director, pero me da tanta piedra lo que hacen los directores con lo que yo les escribo que me toca a mí dirigir lo que escribo. Supuestamente nosotros hacemos la ficción, contamos historias de ficción, pero hay algunos que trabajamos la realidad en mayor medida que otros. Yo me encontré con la realidad trabajando al lado de Fernando Gaitán en la telenovela Café. Entonces yo vi cómo él cogía esa realidad que era la realidad del café y la convertía en dramaturgia. Yo adopté esa forma de Fernando de contar historias, me pareció súper pertinente. Nunca he creído en el escritor ese que se mete por allá en una buhardilla a mirar hacia arriba y a inventarse un universo que ya existe, que está afuera y que es mucho más rico. En el momento que tuve la oportunidad de hacer mi primera historia original para televisión, que fue El Fiscal, pues eso fue lo que hice, tratar de meterme en una investigación real y tratar de hacer que esa realidad le llegara al televidente del común desde el punto de vista de la dramaturgia, que era que es el trabajo de nosotros finalmente, que es mover los sentimientos. Entonces me parece que fue súper chévere porque se logró el objetivo, o sea, la gente pudo descubrir cómo funcionaba en ese momento la justicia, la fiscalía, la justicia sin rostro, que es lo que trata la serie, a través de historias de sentimientos de seres humanos. Nosotros tuvimos que hacer el rastreo de los seriados haciendo una observación sistemática de la revista Elenco. Eso fue la primera, digamos, apuesta arriesgada a la investigación. La idea de mirar la revista Elenco surge de una charla que sostuve con una investigadora francesa que se llama Sabine Chalvon, que también investiga la ficción televisiva, en este caso la ficción francesa, y ella, al conversar conmigo, fue la que me contó que para ella reconstruir periodos de historia, de la historia de la televisión, utilizaba esas revistas como Telerama, que en Francia se editaban y que se siguen editando al servicio del televidente para que pueda recorrer la parrilla y saber qué se está programando día a día. Y empezamos a pensar en que era interesante ver la revista Elenco. La revista Elenco ya no se estaba publicando, pero sí estaba archivada en los archivos del tiempo. Quiere decir que miramos 500 revistas, una por una, para tratar de establecer cuáles eran esos seriados, dentro de lo que entendemos por seriado de ficción, que podrían ser representativos. A nosotros nos interesó mirar las cartas de los lectores, los comentarios que se iban haciendo allí como entre líneas, y encontramos que había habido una polémica impresionante, eso es lo que dice la revista, nunca lo hemos conversado, alrededor de Amar y Vivir, a raíz de que había una escena donde había una bomba. Y estábamos en plena etapa del narcoterrorismo, y entonces la gente estaba viendo que las bombas estaban explotando, al mismo tiempo que eso lo estábamos viviendo,
En Amar y Vivir se estaba mostrando. Y eso ocasionó una controversia impresionante, no solamente de la gente que empezó a escribir alrededor de eso, sino sobre todo de los censores, que empezaron a decir que de pronto no era conveniente que en la televisión se mostrara ese tipo de escenas. Sí, no solamente eso, ¿no? Sino había muchas otras cosas también que se estaban desarrollando de la misma forma. Por ejemplo, todos esos dineros, digamos, que comenzaban a entrar, que no se sabía exactamente de dónde venía, pero que se sabía de que eran mal habidos. Todo eso comenzaba a permear mucho la sociedad y a meterse con mucha fuerza dentro del país, dentro de la vida colombiana. Y era como inevitable hablar de eso, contar de eso, porque era parte de la vida, ¿no? Era un problema hacerlo, inclusive se tomaron muchas medidas porque la gente vivía con mucho pánico alrededor de todos estos hechos, ¿no? Y había que tomar medidas muy especiales sobre el tema porque el vecindario iba a sufrir mucho. Vinieron presiones de muchas clases para que se quitaran, y no solo se quitaran las escenas, sino que además la misma serie desapareciera del aire por cosas que estaba contando y que se supone que la censura señalaba como inmostrables, que no se deberían mostrar. Por ejemplo, te contaba hace un momento, apareció la escena de un niño de 12 años que levanta el revólver para matar a un padrastro que lo vuelve porquería, ¿no? Y no solo a él, sino a las hermanitas. Esa también desató una polémica terrible porque estaba un niño implicado en un problema, porque tenía un arma, que en este país eso no se puede mostrar, que los niños deben protegerse, que no se debe contar. Y la serie fue frenada, la prohibieron, pero después de un debate muy agudo con el público, con los medios, etcétera, la permitieron seguir mostrándola, pero a las 10:30 de la noche, y fue movida de las 8:30 a las 10:30. Una de las cosas interesantes de lo que estamos hablando es que hay una coincidencia cuando uno analiza la década de los 90. Es muy interesante que hay casi un diálogo entre los violentólogos, los especialistas en la violencia colombiana y las tres etapas que nosotros allí consideramos, es decir, entre el 89 y el 92, mientras aquí nuestros sociólogos, por ejemplo, Carlos Miguel Ortiz, la gente del IEPRI, estaba analizando la violencia juvenil y urbana, el actual alcalde de Medellín estaba escribiendo No nacimos pa' semilla, por ejemplo. Entre el 92 y el 94 había toda una reflexión alrededor del problema de los derechos humanos y de los derechos civiles, de los derechos de los homosexuales, de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En los seriados se estaba hablando de lo mismo. Y efectivamente en la última etapa de la década de los 90 se estaba haciendo una discusión muy de fondo, por ejemplo, Rodrigo Primi, la gente de Unijus, aquí en la Universidad Nacional y en otros lugares, estaban reflexionando alrededor del problema de la justicia sin rostro y de lo que era efectivamente la crisis de la justicia. Nosotros, al hacer la indagación, encontramos que ustedes escribieron El fiscal de la mano de un fiscal sin rostro. Bueno, nosotros realmente tuvimos una gran fortuna de haber encontrado con un personaje que entendía perfectamente cuál era nuestro problema. O sea, nosotros no podíamos hacer un tratado sobre justicia, nosotros teníamos que contar una historia para televisión. Este asesor que tuvimos era una cosa impresionante, porque era una ficha muy importante dentro de la fiscalía, no era solo fiscal sin rostro, sino además de ser fiscal sin rostro, era director nacional de fiscalías. Descubrimos a través de este trabajo del fiscal que un poco todo lo que vemos todas las semanas en El Tiempo, en la revista Semana, eso no es gratuito. Ellos mismos, la misma justicia, los mismos políticos, utilizan los medios de comunicación para ellos ir moldeando la información que ellos consideran que le debe llegar a la gente. Era todo el debate en ese momento, la justicia sin rostro, chévere decirlo acá, es una modalidad de justicia que solo
se ha aplicado en Italia y en Colombia, son los únicos 2 países, y consiste en que corren tanto riesgo los jueces que juzgan a los grandes capos, a los narcotraficantes, a los traquetos, que es necesario que la persona no sepa quién la está juzgando porque su vida corre peligro. Uno empieza a reflexionar alrededor de el guionista como ciudadano, el guionista con una postura política frente a su realidad, el guionista como artista que se vale de una cantidad de estrategias que el lenguaje que decidió utilizar para hacerlo, para poder expresar su pensamiento, desde dónde mirabas la realidad como ciudadano y por lo tanto desde qué postura política lo hacías. Y una segunda cosa que me parece importante, que también va para Juan Carlos, es cómo te imaginabas y cómo te sigues imaginando tú cuando escribes tus guiones al público. ¿Quién es ese televidente? ¿A quién le escribes? Sí, yo creo que cualquier persona que se ponga a escribir y que trate de narrar algo tiene absolutamente una posición y una forma de mirar el mundo que lo rodea, y esto obviamente se va a reflejar en el trabajo que hace, en los guiones que escribe, en la dirección, hasta en la misma actuación, ¿sí? Si tú llevas una vida banal, independiente, pues ligera, que no salga de la 93, difícilmente podrás contar algo pues que tenga que ver como con los grandes sectores de la sociedad colombiana, ¿no? Difícilmente. Yo sí pienso, ese es mi punto de vista y es mi posición, y en todo sentido, que cuando uno escribe para alguien, uno no escribe para una entelequia, para el futuro, para la historia, para el universo entero, sino para un público muy específico, muy concreto, con el cual quiere establecer un diálogo, al cual tiene uno que hablarle con imágenes, con palabras que conoce, con situaciones que vive, con sueños que vive, con formas de abordar la realidad que comparte. Obviamente, uno siempre escribe como ciudadano, uno escribe como parte de una sociedad. Y yo recuerdo una frase que me dijo algún día Mauricio Miranda, creo que es una frase muy sabia. Uno es el primer televidente de las cosas que escribe. O sea, uno es el primero que se pregunta, a mí me gustaría ver esta vaina, me parecería hartísimo, o me atraparía. Yo veía los noticieros y veía, mataron a 300, muertos otros 150, 75 muertos por acá. Y yo decía, Dios mío, cada una de esas muertes debe ser una tragedia espantosa para una familia. Entonces esa tragedia la narré ubicada en la fiscalía, pero había podido ser en cualquier otro mundo que me diera facilidad de contar esa historia de la mejor manera posible. Hoy en día, ¿cuál es el televidente promedio? Mi mamá. Yo siempre que escribo hoy en día cualquier cosa, pienso si mi mamá entendería lo que escribí, si le gustaría, si se quedaría dormida. Ese es como mi televidente promedio, es perfecta, es una señora de 70 años con bachillerato, católica, religiosa a morir. Creo ese es mi arquetipo de televidente promedio, mi mamá. A las 11 de la mañana, mientras la angustia de la familia Niño, la fiscalía efectuaba el levantamiento del cadáver de Doris Adriana. Quiero que me digas de una vez por todas cómo vamos a hacer para desenterrar esa segunda caleta. Insisto, tribunal, derecha deriva su existencia del crimen, la corrupción, los falsos positivos, los desaparecidos, el desplazamiento. A ver, por ley los únicos que pueden recibir, guardar y hacer negocios con el dinero de la gente pues son los bancos, que a su vez el gobierno los vigila. Cuando aparece una persona común y corriente recogiendo el dinero de la gente y guardándola y captándola, como dicen ellos, pues eso es un delito, y eso era lo que hacía Armando Beltrán. Pienso que la gente ve el cartel con el afán y con la esperanza de conocer realmente lo que fue la historia del cartel. Pero eso que está saliendo en televisión no es la historia del cartel. Lo que queremos es un poco hacer una reflexión alrededor de esto y ver hasta dónde efectivamente podemos decir que esta nueva ola de seriados, es decir, esta nueva manera de recrear la realidad mediante el lenguaje televisivo,
desde un género particular como es la serie de ficción y en una época determinada como es este 2009, ¿tiene sentido o no? Nos parece interesante que empecemos a discutir o que terminemos más bien esta discusión alrededor de qué es lo que está pasando hoy. ¿Cómo ven ustedes este tipo de propuesta? Yo creo que las programadoras han comenzado a mirar que la realidad colombiana, lo que pasa en la vida de los colombianos es interesante y atractivo para el público. Es decir, es rentable, puede producir dividendos a la hora de exhibirlo y el público lo recibe con voracidad. Todos estos acontecimientos que vive la realidad colombiana serán contados desde el punto de vista de la rentabilidad. Lo interesante de esta situación es que las programadoras se están dando cuenta que la realidad de este país, la realidad que vive la gente que la sufre, es interesante y es rentable y puede ser contada, ¿no? Ahora, ¿cómo se cuenta, qué se escoge? Eso sí, pues es muy difícil de controlar. Las programadoras exigen que ciertas cosas no se cuenten, que no se digan, que no se toquen ciertas cosas. Por ejemplo, el consumo de drogas, ¿no? No se puede ver en las pantallas, ¿no? Sin embargo, eso les interesa, les apasiona, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se debe mostrar? Entonces las historias pues comienzan como a tratar de tener una especie de censura por parte de las mismas programadoras, pero censura que a la hora de la verdad comienza uno a darse cuenta que son bastante dudosas porque lo que está mostrando es bastante poco censurado. Me parece un tema muy delicado, me parece el discurso de hoy lo voy a resumir que lo que se está haciendo en este momento parte de la base de lo que dice Carlos, qué es rentable y qué no es rentable, cuáles son los temas que son rentables y cuáles no. Yo pensaría que no es tanto vulgarizar la realidad, sino es trabajar es como con la inmediatez, como con la fórmula, como con lo que parecería ser la moda o la fórmula de éxito de ese momento. Hay muchos escritores, hay muchos compañeros nuestros que están pensando es cómo hacer rating, cómo hacemos rating, cómo logramos que la gente nos vea. Ese cuento de qué le estamos diciendo a la gente no les importa, no les importa. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Una serie escrita desde el punto de vista de un narcotraficante. Le estamos dando el horario prime time de las 8 de la noche a un narcotraficante para que él cuente su versión de la realidad. Es que uno cuando trabaja en un medio de comunicación tiene varios compromisos con muchas personas. Digamos que con la empresa, y un poco volviendo a lo que dice Carlos, hay un compromiso comercial. O sea, uno tiene que escribir historias que funcionen. Yo, hasta que un gran fracaso no me demuestre lo contrario, estoy convencido de que una buena historia puede cumplir las dos funciones. Puede tener éxito comercial y puede servir para algo en un país como el nuestro. Afortunadamente yo siempre he tenido una relativa independencia, la he peleado, aunque llega un momento donde uno se estrella un poco, no tan terriblemente contra la realidad que se llama empresa, ¿no? Pero bueno, le han permitido a uno ciertas cosas y creo que todavía me las siguen permitiendo, aunque lo miran a uno con cierto recelo, ¿sí? Por la forma como cuenta y lo que cuenta. E inclusive hasta por contrato se exigía que así era como se debían contar, sin problemas políticos, sin problemas sociales, sin problemas de tipo religiosos, ni dejos ni nada, inclusive impuestos por el consumo internacional, ¿no?